Los invito a abrir sus Biblias en Hechos, capítulo 19. Creo que todos trajeron Biblia, ¿verdad? De acá se ve quién no trajo Biblia, ¿vio? De acá se ve, a ver quién usa el celular, quién usa la Biblia, quién está durmiendo. Espero en esta mañana no hacerlos dormir, sino que en esta mañana puedan estar despiertos. Espero en esta mañana que el Espíritu Santo los mantenga activos, y no solamente activos en este lugar, sino también activos allá afuera. ¿Amén? ¿Creen que es importante que estemos activos afuera o solamente activos acá adentro? Todo lugar. Es importante que conozcamos este principio porque allá afuera, la Biblia nos dice que vienen tiempos peligrosos, ¿sí? La Biblia no nos está diciendo que todo va a estar mejor, sí, nos dice que con Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Pero la Biblia nos dice que allá afuera, o en los últimos tiempos, vienen tiempos peligrosos. Y es importante que nosotros estemos preparados para esos tiempos peligrosos, porque sin duda alguna es el tiempo en donde más vamos a necesitar que el Espíritu Santo esté con nosotros, porque dice que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, dice que muchos se amontonarán para escuchar diferentes tipos de maestros que se levantarán, fábulas, doctrinas diferentes, y es importante que nosotros estemos preparados para ese tiempo, porque aún la Biblia nos enseña que muchos serán engañados, y si fuere posible, a los escogidos. Así que imagínense lo peligroso que va a ser ese tiempo, donde la Biblia nos dice que vienen tiempos peligrosos. Si la Biblia nos dice que aún, si fuere posible, los escogidos van a ser engañados, ¿se puso a pensar usted en el peligro que puede llegar, o lo peligroso que puede llegar a ser ese tiempo? Porque muchas veces nosotros pensamos que las cosas ocurrirán así. Lo único que va a ocurrir así de repente va a ser la venida del Señor. Pero después la sutileza del enemigo es tan fuerte y tan bien armada que muchas veces no nos damos cuenta cuando caemos en el lugar o en la trampa del enemigo. Por eso es importante que el Espíritu Santo esté en nosotros, guiándonos, alertándonos, dándonos la verdad que es de Cristo. Amén. Así que vamos a leer esta palabra, y en esta mañana quiero que conozcamos un poquito más o un poco más del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Vamos a leer Hechos 19, del versículo 1 al versículo 6, dice así: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué, pues, fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyere en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Señor, en esta mañana te damos gracias porque nos das el privilegio de poder hablar de tu palabra, de poder abrir tu palabra, Señor, y sabemos que cuando abrimos tu palabra
Tu boca, Señor, se abre para hablarnos a nosotros, Señor. En esta mañana te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control absoluto de cada corazón, de cada vida, de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que el Espíritu Santo en esta mañana esté cumpliendo con la tarea a la cual Él fue asignado hacia nosotros, Señor. En esta mañana disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida, Señor, para poder, Padre Santo, atender y prestar nuestra atención a esta tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos en esta mañana, ayúdame a ser claro, a ser preciso, Señor, a decir lo que tú quieres que diga, Señor, que de mi boca no salga ni una sola palabra que no provenga de ti, papá. Gracias por este día y gracias por este tiempo y por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Esta mañana el Espíritu Santo creo que los ha traído a ustedes para darle a conocer de su persona. ¿Cuántos tienen conocimiento acerca del Espíritu Santo? Somos poquitos, ¿eh? Pero yo en esta mañana le puse a este título: ¿qué lugar ocupa el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Se ha hecho usted alguna vez esta pregunta? ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo en su vida? ¿Se ha preguntado alguna vez si su vida ha llegado a entender que el Espíritu Santo no es una paloma, que el Espíritu Santo no es algo que tiene que aparecer, un rayo, sino que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad? ¿Eso lo tiene claro? ¿Sí? Una de las partes más importantes o esenciales en la vida cristiana que nosotros debemos tener como cristianos, como aquellos que hemos aceptado al Señor Jesús, es tener en nosotros la certeza de la existencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros no tenemos claro ese principio, estamos en problemas. Porque en estos tiempos, como le decía anteriormente, no podemos darnos el lujo de poder ignorar la persona del Espíritu Santo en nosotros. Si hay algo que nosotros como cristianos deberíamos saber y conocer, es que el Espíritu Santo tiene que tener relación con nosotros, o nosotros tenemos que tener relación con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Porque si nosotros dejamos de lado el Espíritu Santo, estamos en problemas. Si bien en los tiempos antiguos solamente los reyes podían recibir la revelación de Dios, pero en los tiempos que estamos viviendo, Jesús, cuando comenzó su ministerio, lo primero que hizo fue, cuando se presentó en la sinagoga, cuando abrió el libro, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Qué interesante que que Jesús pueda entender ese principio antes de comenzar su ministerio. Él entendió que sin el Espíritu Santo, su vida iba a ser complicada en medio de tanta gente. Después Jesús, antes de su partida, dijo en Juan 16:7, dice: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no va a venir a ustedes el Consolador. No va a venir a ustedes el Ayudador, no va a venir a ustedes el que los va a guiar. Y mi pregunta es que si Jesús entendió que a nosotros nos convenía que el Espíritu Santo viniera a nosotros, ¿por qué nosotros muchas veces no le prestamos mucha atención? La palabra convenir es una palabra que se usa para el beneficio. Es como convenir algo que a uno nos va a dar beneficio. Jesús dijo, en ciertas palabras, lo que decía era: es un beneficio para ustedes que yo me vaya,
para que pueda venir el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿qué iba a hacer? El Espíritu Santo nos va a consolar en los momentos tristes de nuestras vidas, en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando las personas muchas veces no nos quieren escuchar, cuando las personas muchas veces no nos prestan el oído, cuando necesitamos un hombro para apoyarnos. Ahí está la tarea del Consolador. ¿Usted ha experimentado alguna vez el consuelo de Dios? Ese es el consuelo del Espíritu Santo. Cuando usted siente que su vida está quebrada, que su corazón está quebrado, el Espíritu Santo, cuando toma lugar o cuando le damos el lugar, el Espíritu Santo cumple la función de consolador. Nos abraza, nos entiende, nos consuela, porque esa es su tarea. Jesús dijo, si yo no me voy, el Consolador no va a venir a ustedes. Entonces, si nosotros obviamos esa parte del Espíritu Santo, es muy probable que escuchemos otro tipo de voces. Porque imagínense que muchas veces los pastores no tienen tiempo para atender los problemas de los hermanos, y uno muchas veces se fastidia por eso, porque entiende que cómo puede ser que el pastor no me entienda, y el Espíritu Santo va a cumplir esa tarea en atenderlo, en cuidarlo. No digo que los pastores no lo hagan, claro que lo hacen, pero algo que a nosotros nos ocurra, el Espíritu Santo va a actuar en nosotros. Otra cosa que Jesús dijo, Él os guiará. ¿A dónde? A toda verdad. Les decía recién que si en estos tiempos no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, cuando la Biblia nos dice que vienen tiempos peligrosos, ¿quién nos va a guiar a la verdad? ¿Quién nos va a decir la justa y verdadera palabra de Dios si no es el Espíritu Santo? Porque nos enseña la Biblia que en estos tiempos, dice Timoteo, que habrá personas y muchos se amontonarán tratando de escuchar lo que solamente de su oído o de su corazón nace, y dice que muchos se van a amontonar para escuchar a personas que solamente hablan de su corazón. Y la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre. O sea, que si nosotros no le damos el lugar al Espíritu Santo que nos guíe a la verdad, vamos a ser engañados. ¿Se imagina usted el peligro que corremos muchas veces por no darle lugar al Espíritu Santo? Por eso digo, ¿cómo Jesús es tan sabio, que no es egoísta? Jesús es tan bondadoso que pensó en nosotros, primero por venir a dar su vida, a librarnos del pecado, y por sobre todas las cosas, a dejar a alguien que nos guíe en la tierra, y Él estar intercediendo por nosotros al Padre. O sea, ¿quién lo puede hacer más que la persona de Jesucristo? Entonces, en esta mañana, que el Espíritu Santo pueda empezar a tomar más y más lugar en nuestras vidas. Muchos creen que es una locura, que estamos locos porque hablamos solo, pero dice, 2 de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, no hay nada que nos pueda impedir o que nos pueda atar de poder desarrollar esa relación con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está en nosotros y dice su palabra que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando nosotros le damos el lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, somos libres. Somos libres cuando el Espíritu Santo ocupa el lugar en nosotros y no es dejado de lado, no es abandonado, no es, bueno, te hablo después o cuando esté en problemas. Es importante para nosotros tener esa libertad, saber que nuestra libertad en nosotros es a causa del Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta ahí?
Dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si nosotros por ahí no la tenemos muy clara con que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo nos va a dar testimonio a nuestro espíritu diciendo que nosotros somos hijos de Dios. Nos portemos mal o nos portemos bien, seguimos siendo hijos de Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿O acaso los papás cuando el hijo se porta mal deja de ser el hijo? No. ¿No? ¿Verdad? ¿O sí? No. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, es eso lo que nos está certificando de que somos hijos de Dios. Por eso dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, mi pregunta es si usted está consciente de la existencia del Espíritu Santo en su vida. Solamente 3 personas dijeron amén. Se lo vuelvo a preguntar si quiere, no hay problema. ¿Usted está consciente de la existencia del Espíritu Santo en su vida? El Espíritu Santo, como le dije recién, ha sido dejado para todos nosotros. Para todo aquel que cree en Jesús puede tener al Espíritu Santo. Dice Corintios 1, 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? ¿Cuántos pueden decir conmigo en esta mañana, yo soy el templo del Espíritu Santo? Voy para acá, porque dijeron, ¿ustedes se pueden hacer cargo de que son templos del Espíritu Santo? Yo soy el templo. ¿Sabes dónde está el problema? Y no lo digo por ellos. El problema está en nuestra confesión y en lo que nosotros creemos. El problema está, la Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca, ¿qué? Mire qué difícil que sería que yo diga, el Espíritu Santo, yo soy el templo del Espíritu Santo, decir, cuando no hay una confesión, quiere decir que tampoco hay una seguridad en uno. Entonces, para que eso suceda, tiene que haber una confesión. Por eso, la Biblia nos enseña que debemos confesar para que podamos ser salvos. Amén. No es una idea que a mí se me ocurrió. La Biblia dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y cuando dice que somos templo, eso ya nos da otro tipo de cuidado hacia nuestro cuerpo. Porque debemos cuidar nuestro cuerpo físico, pero también debemos cuidar lo que hay adentro de nosotros. Debemos día a día alimentar eso que Dios ha puesto en nosotros. ¿Usted a una casa la deja que se le caiga? ¿O trata de arreglarla lo más que puede? ¿Sí? Hay algunos que me dijeron que se caiga, total. Esto es igual. Si nosotros dejamos que las paredes de nuestras casas se caigan, si dejamos que el techo de nuestras casas se caigan, probablemente vamos a quedar al descubierto y nos va a venir todo tipo de cosas y va a entrar en nuestros hogares. Somos templos del Espíritu Santo, por lo cual debemos cuidar nuestra vida espiritual
Y saber que si nosotros no alimentamos al Espíritu, lo más probable es que estemos dejando de lado. Porque de las cosas que nos alimentamos es lo que más peso tiene en nuestras vidas. Lo importante es que aprendamos a desarrollar una relación con el Espíritu Santo. Una relación que muchas veces desarrollamos entre esposo y esposa. ¿Sí? ¿Digo bien o no? Entre padre e hijo, entre hermanos. Cuando nosotros somos conscientes que debemos crear una relación entre la persona del Espíritu Santo, entonces allí vamos a llegar a entender de la importancia. Pensaba yo que qué importante que es para un padre desarrollar una relación con el hijo. Para que un padre pueda llegar a conocer a su hijo necesita tener un diálogo, preguntarle qué le pasa, si está bien o está mal, ¿sí? Esposo y esposa. ¿Se imagina usted cómo sería la relación entre una pareja si no hubiera contacto o diálogo, si no hubiera charlas? ¿Cómo sería? Lo mismo es con el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué quiero decirles esto? Porque nosotros necesitamos saber lo que el Espíritu nos va a hablar. El Espíritu está en nosotros para revelarnos las cosas. El Espíritu está en nosotros para recordarnos la palabra. Cuando las cosas naturales se nos presentan delante de nosotros y nos hacen muchas veces dudar de nuestra fe, dudar muchas veces de que si los milagros van a ocurrir, el Espíritu Santo viene a recordarnos y a decirnos: Dios dice que va a estar contigo todos los días de tu vida. Porque Jesús dijo, Él hablará, ¿de quién dijo? De mí. O sea que el Espíritu Santo jamás va a venir a decirle a usted, sí, matalo a aquel, total, no sirve. ¿Quién? ¿Aquel hermano? No importa, déjalo, total. Nunca el Espíritu Santo va a venir a hacer ese tipo de cosas. Entonces, miren lo importante que es para nosotros poder tener el Espíritu Santo en nosotros. Porque muchas veces, y creo que casi todos los días, necesitamos que alguien nos diga: la palabra de Dios dice que sos más que vencedor. La palabra de Dios dice que Él te va a suplir todo lo que te falte. Pero ¿saben qué? El error que cometemos muchas veces es que esperamos que baje un ángel para que diga: Dios me dijo esto, Dios me habló esto. Aún en un niño, en la persona que nosotros menos podemos llegar a esperar, cuando el Espíritu Santo opera en esa persona y el Espíritu Santo habla y Dios habla a través de esa persona, cuando nosotros creemos en la existencia de que en usted habita el Espíritu Santo, no hay nada, pero no hay nada que nos pueda hacer ir para otro lado. ¿Hasta ahí vamos bien? Dígale al que está a su lado: sos templo del Espíritu Santo. Hacete cargo, dígale. Se tiene que hacer cargo. Una de las cosas que más me impacta cuando leo con respecto al Espíritu Santo, que dice Efesios 4:30, dice que no contristéis al Espíritu Santo. ¿Se imagina usted cómo se siente usted cuando a la persona que usted ama por ahí le pasa algo o hace algo que a esa persona la daña, la entristece, le duele? ¿Cómo se siente usted? Si hasta ahora no estábamos tan seguros de que el Espíritu Santo es una persona, dice Efesios
que no contristemos al Espíritu Santo. Entonces, ¿hasta ahí podemos creer que es una persona el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y cuándo contristamos al Espíritu Santo? ¿Se preguntó alguna vez cuándo contristamos al Espíritu Santo? ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? Cuando nosotros negamos su obra, cuando nosotros negamos su existencia, cuando nosotros no le atribuimos los dones al Espíritu Santo, los milagros, y le atribuimos a la ciencia, a mi fuerza, estamos contristando al Espíritu Santo. En cierta forma, cuando negamos su existencia, estamos contristando al Espíritu Santo. Todo lo que nosotros no le atribuimos a Él, lo que hacemos es contristar al Espíritu. ¿Saben que cuando Jesús dijo que la única blasfemia que no se perdonaba era la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y a Jesús muchas veces le dijeron: vos haces milagros por Belcebú. Se entiende que ese es el momento en donde el Espíritu Santo es blasfemado de la forma en que ellos despectivamente hablaban mal de lo que Jesús hacía. Jesús sabía que sin el Espíritu Santo él no podía hacer nada. Después dice: no apaguéis, dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Cómo lo apagamos al Espíritu Santo? ¿Así? Andamos soplando personas, ¿vio? ¿Se ha preguntado cómo apagamos al Espíritu Santo? Salimos afuera, nos mojamos, se apaga el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo se apaga cuando nosotros venimos a la reunión y quien esté predicando de este lugar conforme a la palabra de Dios y no prestamos atención, el Espíritu Santo se va apagando. Porque el Espíritu Santo se alimenta ¿de qué? De la palabra de Dios. Cuando nosotros no prestamos atención, cuando Dios nos habla, cuando la palabra de Dios nos habla, el Espíritu Santo en nosotros se va apagando. Pablo le dijo a Timoteo que no se apague el fuego del don que hay en ti. Así que dígale que está a su lado: es hora de que te enciendas. Es hora de que te enciendas. Y los apóstoles sí que entendieron cómo debían desarrollar la tarea con el Espíritu Santo. Porque ellos entendieron también que sin la revelación, sin la guía del Espíritu Santo, nada de lo que hicieron podrían llegar a ser. En muchas oportunidades Pablo dice: el Espíritu Santo es el que me dijo que vaya para tal lugar, pero también sabe que lo que el Espíritu me dijo, que en ese lugar me van a fajar. Y él dice: a mí no me importa mi vida, porque mi vida pasada ya es vieja. Y voy a ir hasta los últimos lugares porque sé que el Espíritu me va a llevar para poder dar la palabra de Dios. Ellos necesitaron ser guiados por el Espíritu Santo. Nosotros, ¿cuánto más aún necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe? En estos tiempos, vuelvo a decir, en estos tiempos tan difíciles y tan peligrosos, que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros. Dice Santiago 4:5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Usted ama a alguien? No le voy a preguntar a quién, solamente le pregunté si ama a alguien. Si usted a esa persona que ama
Cuando no la ve, ¿qué es lo que le pasa? Yo si un día no veo a mi esposa, no sé qué haría. Se lo digo sinceramente. Yo no sé, muchas veces le digo a ella que Dios, el día que nos tenga que llevar, nos lleve a los dos juntos. Porque sería muy difícil vivir mi vida sin ella. El Espíritu dice que nos anhela celosamente. A usted, el Espíritu Santo anhela celosamente que usted le dé el lugar en su vida. ¿Por qué? Porque Él necesita que la relación que usted desarrolle con Él sea lo que usted necesite. Si Él dice que a usted lo anhela celosamente, imagínese de la importancia de su vida para el Espíritu Santo. ¿Se puso a pensar usted? Hay algunos que son celosos medio complicados. Eso no es de Dios. Dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Mire si no es importante usted para el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo tiene que cumplir su tarea, tiene que cumplir su función a la cual Él fue dejado en la tierra. Porque Jesús dijo que yo me voy, yo me imagino la charla así. Mira, Espíritu Santo, yo me voy arriba, bajá, son todos tuyos, ¿eh? El Espíritu Santo empieza a decir, Andrés, oh, y así. Pero aún, con nuestra humanidad, con nuestras cosas que tenemos, el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Entonces cuando dice celosamente nos anhela celosamente es que no tengamos relación con ninguna otra cosa que no proceda de Dios. El Espíritu Santo quiere que la única relación que tengamos es la que procede de Dios, no la que proceden de... Porque mi abuela llevaba a un curandero y eso le molesta al Espíritu Santo. Entonces, la relación que quiere que tengamos y ese anhelo que el Espíritu Santo tiene para nosotros es las cosas de Dios. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, si no, arranco desde el principio. Arranco del principio. La idea es que cuando leí esta parte que el Espíritu nos anhela celosamente, dije, qué palabras tan bonitas. Porque no hay cosa más hermosa que la persona que amás diga, te anhelé que todo el día a que llegue el momento que esté con vos. Mi esposa me dice, no veo la hora de que llegues. Y yo me siento, no sé, como que quiero dejar todo en mi trabajo y venir a mi casa. Pero sé que si no trabajo, estoy en el horno. Entonces, y me tengo que aguantar. Tengo que estar 14 horas fuera de mi casa. Y para mí es complicado estar 14 horas fuera de mi casa. Pero me gusta mi trabajo, me gusta trabajar. Pero no hay cosa más linda escuchar cuando la persona que uno ama decir, anhelo que estés conmigo. Esa palabra, anhelar celosamente, me hizo sentir que soy tan importante para Dios y me hizo pensar que cuánto vale mi vida que Dios haya hecho lo que hizo por mí. Tal es así que el Espíritu Santo llegue a pensar que me anhela celosamente. Que como el Espíritu necesita que que ustedes tengamos esa relación con Él. Él nos anhela. Dígale al que está a su lado, el Espíritu Santo te anhela. Y quizás lo que conozcan de esto me dirán, ¿cómo hacemos
¿cómo hacemos para recibir al Espíritu Santo? El apóstol Pablo, cuando fue a Gálatas, en Gálatas 3, Pablo les dice a ellos: oh Gálatas, insensatos. Dice: ¿quién os fascinó a no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Pablo les hace una pregunta que muchas veces nos deberíamos hacer nosotros. Pablo les dice: oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó? Después le sigue diciendo, dice: ¿recibisteis al Espíritu Santo por las obras o por la ley o por oír con fe? Les dice, en ciertas palabras les dice: recibieron el Espíritu Santo, conocen de la persona del Espíritu Santo, ¿por qué se dejan fascinar con otras cosas? Es duro lo que Pablo le dice a ese pueblo: insensatos. Y muchas veces a nosotros nos pasa esto, que nos dejamos fascinar por otro tipo de cosas, ¿o no? Gracias, Señor, por el pueblo santo que tenemos en este lugar. Muchas veces nos dejamos fascinar por muchas cosas. Cuando habla de la fascinación, habla de algo que nos vislumbra más que las cosas de Dios. Muchas veces no le encontramos acción a la Biblia cuando la leemos. Encontramos más acción en el diario, en la revista, en el internet. Eso tiene más acción. Pero si cuando leemos la palabra de Dios nos metemos en la historia. Yo otra vez me metí en la historia de Gedeón. Fui un ayudante de Gedeón por un momento. Le decía: Señor, yo quiero ser uno de los 300, yo no... Pero cuando nosotros dejamos que otras cosas nos lleven a ver o a buscar y no le encontramos acción a la palabra de Dios, estamos dejándonos fascinar. ¿Por qué? Porque el Espíritu se recibe por fe, no por vista. El Espíritu Santo se recibe por fe, por uno creer. Y cuando la vista ocupa el lugar de la fe, la fascinación entra en nosotros. Pablo le decía: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habéis comenzado por el Espíritu? ¿Ahora vas a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Dice: ¿cree que van a encontrar a Jesucristo en algo natural? No. ¿Creen que van a encontrar al Espíritu en algo natural? No, van a encontrar al Espíritu a través de la fe. De aquel que hizo todo por ustedes, y le dice: empezaron por el Espíritu y van a terminar en la carne. Imagínense que a nosotros nos puede ocurrir también este tipo de cosas. Empezar por el Espíritu. Porque cuando lo conocemos al Señor por primera vez, ¡wow! ¿No es la cosa más linda? O solamente a mí me pasó conocer al Señor la primera vez y decir: esto nunca me imaginaba. Yo siempre pensaba que los evangelios eran re locos, no locos, recontra locos. ¿Cómo van a hablar solos? ¿Cómo van a andar gritando aleluya, gloria a Dios? Pero eso es lo que muchas veces dejamos. Nos olvidamos del primer amor. Nos olvidamos de aquel que un día nos maravilló cuando nos hizo conocer su persona. Por eso Apocalipsis dice: vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Cuando recibimos al Señor en nuestros corazones, automáticamente recibimos al Espíritu Santo por creer en Él. Si nosotros no desarrollamos esa relación
con el Espíritu Santo, estamos ignorando a su persona. Ahora, usted estará pensando, el pastor se está olvidando de la parte de Pentecostés, porque allí fue donde ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esa es una de las partes que más nos gusta, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuánto nos gustaría estar acá? 120, a ver, 120. Y que todos seamos llenos del Espíritu Santo, profeticemos, hablemos en lenguas. Pero ¿sabes dónde ocurrió el milagro? Jesús les dijo a sus discípulos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Después dice en Jerusalén, en Samaria. ¿Qué es lo que recibimos nosotros cuando el Espíritu Santo viene a nosotros? ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Recibiréis? ¿Recibiréis? No tengan miedo, no le tengan miedo al poder. Porque el Espíritu Santo se va a encargar de que usted maneje bien el poder. Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús entendió al principio cuando leíamos, recuerdan en Lucas, que dijo que el Espíritu de Dios estaba sobre él porque lo ungió para hacer un montón de cosas. El Espíritu Santo, ese que operó en Jesús, opera en su vida. Y todo lo que Jesús hizo, y él dice que mayores cosas haríamos nosotros. ¿En qué problema nos metió Jesús a nosotros en decir que vamos a hacer mayores cosas que él? Dice que el poder del Espíritu Santo cuando venga sobre nosotros nos va a hacer cosas sobrenaturales. Pedro, después de salir de Pentecostés, habló a una multitud de 3.000 personas y todos fueron convertidos. Dice que hablaban con denuedo. Ellos decían, a este loquito nunca lo escuché hablar así, pero es impresionante las cosas que dice. Dice que les habló desde Abraham, Moisés, todos los libros. Y dice la Biblia que Pedro era un hombre de vulgo, o sea, un tipo, podemos decir, que tenía poco estudio, decimos, poco estudio o no la tenía muy clara. Cuando nosotros pensamos que el Espíritu Santo no va a trabajar en mí porque yo no estoy preparado para eso, es que el Espíritu Santo nos prepara para eso. El Espíritu Santo es el que nos capacita, no nosotros capacitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que a nosotros nos conduce. ¿A quién le vamos a hablar? ¿A quién le vamos a decir lo que tenemos que decirnos? Es decir, el Espíritu Santo es el que nos guía a hablar a una persona. ¿Usted cree que somos buenos porque somos buenos? No. Si nosotros en nuestra humanidad dejáramos que nuestra humanidad nos guíe, estaríamos todo el tiempo matando gente. En el buen sentido de la palabra, le digo. Pero, porque somos, como personas somos muy cambiantes. Un día estamos bien con el que está bien con nosotros, pero cuando hace algo que no nos gusta, ya allá. Pero el Espíritu Santo lo que hace en nosotros es que aprendamos a rendir nuestra vida. Cuando alguien nos hace algo que no nos gusta, el Espíritu nos da, ¿qué es lo que nos da el Espíritu? Paciencia, gozo, paz, benignidad. Ahí es donde empiezan a flotar los frutos del Espíritu Santo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a venir a nosotros porque, yo soy paciente, tengo gozo, tengo paz? Y el Espíritu Santo dice, en él voy a morar porque el tipo... No, esos son los frutos. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Entonces, mire qué importante que es que el Espíritu Santo esté en nosotros. Para que aprendamos a controlar nuestro carácter. Para que aprendamos a controlar nuestro poder. Para que aprendamos a decirle, bueno, pero escúchame, hablemos, charlemos. El Espíritu Santo nos da eso. Paz. ¿Conocen los frutos del Espíritu Santo? Sí. Sí. Paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad.
Mire todos los beneficios. Y ni hablar. Mire, ni siquiera le hablé de los dones del Espíritu Santo. Están los dones de sanidad, los dones de lengua, don de profecía, don de revelación, revelación de lenguas. ¿Cuántos dones tiene el Espíritu Santo? Eso lo dice en 1 Corintios 12, habla de todos los dones del Espíritu Santo. Ni siquiera le hablé de los dones del Espíritu Santo. Pero imagínense lo importante que es que el Espíritu Santo esté en nosotros. Y mi idea en esta mañana es que usted pueda, en esta mañana, darle lugar al Espíritu Santo. Porque si hay algo que como cristianos necesitamos, como dije al principio, es que el Espíritu Santo esté en nosotros.